En la mayoría de las generaciones de placas base que salen al mercado, nos vamos a encontrar con productos de una gama de entrada, pero pertenecientes a chips de gama alta, y ante ellos no propiamente se llega a ver la mejor representación, ya que son placas que en la mayoría de casos optan por mantener las características de la gama alta del chipset de gama media, pero desde bases en las cuales se intentan reducir en gran medida los costos, sobre todo quitando la disipación de unidades o la reducción de mejoras generales que inclusive podrían derivar ante peores URMs. Pero el problema viene cuando las reducciones en sus costos no son significativas como para que resulte una buena opción el optar por estos modelos. Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos se mantiene el mismo patrón. Y es desde donde a su vez se representan modelos como X670P de Asus, y a partir de este video estaremos analizando qué tan buena alternativa sería la misma, desde cada una de las características suministradas para esta placa base, así como aquellas ventajas y desventajas que nos traería dentro de una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset X670E y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 con un máximo de 128 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con sus frecuencias y por el chipset implementado, se limitarían las mismas hacia los 4800 megatransfer, sin ningún tipo de modificaciones, y ya si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 6400 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicionales encontraremos 3 M.2, a partir de los cuales contaríamos con el soporte sobre PCI Express 5.0 para el M.2 principal dentro de los mismos, mientras que para el resto de conexiones estaría retrocediendo ante PCI Express 4.0. Ya en relación a su formato, veremos que cada una de esas conexiones compartirían compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar 3 PCI Express con formato X16. Cada uno tendría soporte en PCI Express 4.0, pero tan solo el principal dentro de estos correría sobre esas 16 líneas disponibles. En cuanto a las dos conexiones restantes, a pesar de mantener ese formato X16, en realidad correrían por 4. Adicionales ya encontraríamos un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897, así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se destacaría la tarjeta MT7921, que nos va a proveer tanto Wi-Fi 6 como Bluetooth 5.2. Y ya dentro de esas conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, un encabezado hacia USB 3.2 de primera generación tipo C, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo eRGB, una conexión TPM, y adicional a ello encontraríamos un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, 3 USB 3.2 de segunda generación tipo A, 4 USB 3.2 de primera generación, 2 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 GB, un puerto PC2 para teclados y ratones, 3 conectores de tipo jack y adicional a ello encontraríamos utilidades como BIOS Flatbed Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 17 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, desde la cual básicamente obtenemos un modelo con características de placas por debajo de la gama media en B650, pero dentro de X670, por lo que evidentemente es un modelo bastante cuestionable, teniendo en cuenta sobre todo el costo con el que parte y lo poco que se refleja al mismo sobre las características suministradas, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía.
Evidentemente, ante un modelo como estos, que empieza a conformar lo que sería la gama de entrada para ese chipset, veremos cómo no propiamente se va a destacar un VRM de la mejor calidad, pero sí que una alternativa válida para muchas construcciones. Con esto estaremos obteniendo un total de 14 fases de alimentación, entre lo que serían 12 para su VCore más 2 para su SAC. Desde la gestión de cada una de esas fases, veríamos el controlador central ASP2208, el cual en realidad aplicaría un diseño Tailmit para la construcción de este VRM. De esta manera, una única señal podría ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, y a su vez, esto permitiría que el controlador tan solo tenga que operar en un modo de 6+2 para dar gestión al total de fases que se describen. Ya de parte de sus MOSFET, nos vamos a encontrar con las piezas de alfa y omega AOZ 5317 NQI, contando así con una capacidad de hasta 60 amperes y dejando con ello un manejo en teoría por parte de su VCore de hasta 720 amperes. De esta manera obtendremos un diseño justo por debajo de X670 TOF y a su vez se compartiría entre alternativas en B650 como la TOF dentro de ese chipset, e inclusive podríamos meter dentro del mismo saco, aunque por encima de estos modelos, opciones como Aorus Elite y Tomahawk. Aún con esto, y sin destacarse propiamente con un excelente diseño, tendríamos una alternativa que perfectamente se acopla hacia esa gama de procesadores con las que usualmente se emparejaría a través de líneas como Ryzen 5 y 7, pero a partir de ahí, el pensar sobre gamas más altas es factible, pero no sería el mejor modelo para acompañar estas opciones, así como tampoco sería una alternativa pensada para realizar OC. Pero aún con ello, ante usos comunes dentro de la gama propia de esos procesadores mencionados, se debería adaptar bien dentro de nuestras construcciones. ¿Con qué ventajas nos vamos a encontrar? Realmente a partir de ese modelo tampoco hay demasiado que se pueda destacar, por lo menos ante la gama en cuestión con la que tendría que competir por costo, por lo cual muchas de esas mejoras que se podría mencionar sobre todo se reflejan ante productos de una menor gama. De ahí es donde precisamente se partiría en mencionar que se cuenta con un buen esquema ante las conexiones para USB, contando con más de 10 conexiones distintas aportadas para ese backplate, así como la doble conectividad para la misma en USB tipo C. Además de ello, tendremos a su vez una buena representación ante la cantidad de puertos de expansión aportados, a lo cual se le hila con mejores características de modelos dentro de Asus, como sería el disponer de encabezados para incluir tarjetas externas para Thunderbolt. Asimismo, diremos que es una de las pocas placas que nos llevaría a poder disponer de 6 conexiones para SATA. Vamos a estar encontrando una buena representación de parte de la conectividad para Internet, como conexiones para RJ45 de 2,5 GB. Ya veremos un modelo que a pesar de su gama contaría con un diseño bastante distintivo y realmente por fuera de ello poco más podríamos llegar a mencionar. No es una placa que se vaya a destacar demasiado dentro de esa generación y tener en cuenta más añadidos extra sería embellecer de más un producto que está pensado como una gama de entrada y a la falta de muchas mejoras contra su competencia directa. ¿Qué desventajas tendría este modelo? Evidentemente, si no hubieron muchos añadidos a destacar dentro de sus ventajas, sí que hay bastantes a cuestionar dentro de esas desventajas, pero en principio partiremos mencionando aquellos problemas antianchos de banda compartido entre conexiones, puesto que sí, a pesar de estar dentro de ese chipset, tendremos algunos limitantes al hacer uso en conjunto de cada conexión. De esta manera veremos cómo utilizar ese PCI Express X1 dentro de la placa forzarían a la misma deshabilitar los puertos SATA 3 y 4. No lo veo como el mayor de los problemas, es raro ante su chipset, pero sobre todo lo vería más como un aspecto a tener en cuenta. Lo que sí es un mayor problema sin duda es su costo, y cómo el mismo no se refleja ante las características que nos va a estar suministrando. Es una placa que apenas si rozaría costos con modelos como los de Carbon en B650 o X670 con Aorus Elite, e inclusive sin llegar a tanto, es una placa que se encuentra al mismo precio de modelos como F-Gaming para B650E, que tampoco es de mis opciones favoritas por costo, pero que ante ese modelo consigue relucir sin lugar a duda. Y la cuestión acá sobre todo es que no se le da aprovechamiento a su chipset. Un paso coherente ante el mismo, por ejemplo, era obtener aquel cuarto M.2, tal vez ajustando costos para que siga siendo una opción de gama de entrada, desde lo que sería, por ejemplo, dejar 1 o 2 M.2 sin disipación, y el resto de la base que aporta prácticamente igual. Pero no, lamentablemente no fue así, y no hay nada de donde poder sacar un añadido y darle justificación a su costo. Por ejemplo, aspectos como su VRM resultan diseños que en B650 apenas si rozan una gama media. En la configuración para USB apenas si se distingue y probablemente añadidos tan simples como contar con el soporte para tarjetas en Thunderbolt sea de lo más destacable. Y aún con ello, vemos como desde modelos como B650 TUF de la misma compañía ya se aportan, y en adición se complementan con mejores apartados generales, en relación a así estar obteniendo esa disipación completa en esos M.2, además de un backplate unificado y una mejora en el audio. Desde su estética se puede llegar a la misma conclusión, se podría resaltar a la misma tal vez por su tonalidad,
pero devolviéndonos nuevamente de chipset, placas como B650H o la propia gaming de esta compañía nos dan añadidos infinitamente mejores e inclusive costos mucho más acordes, y ni siquiera el apegarnos de su chipset tendría sentido, teniendo en cuenta que tendremos modelos que se hicieron exactamente lo que se esperaba de esta placa, ante lo que serían alternativas como X670E PG Lite, describiendo un costo levemente por encima de estas opciones de la gama media en B650, pero justificable, con el paso a un cuarto M.2, doble disipación, mejora sobre el VRM, una buena conectividad para USB, al paso hacia una versión E con dos conexiones en PCI Express 5.0 y hasta esa característica conexión si es que quisiésemos incorporar tarjetas externas en Thunderbolt, por lo que no solo existiría una opción con la cual podríamos cuestionar este modelo, sino múltiples alternativas que dan validez a mencionarla como una de las peores placas en la generación. En conclusión, aquellas incorporaciones ante placas base que representan la gama de entrada dentro de un chipset de gama alta, por lo general resultan siendo muy malas alternativas, ya que pocas opciones consiguen realmente destacarse ante características, y sus costos sí que reflejan el paso hacia chipsets de una mayor gama, y aquello es precisamente lo que nos traerían modelos como X670P de Asus. Pero en este caso es aún peor. Normalmente placas como estas se basaban ante la mayor gama de chipsets de gama media, por lo menos para establecer las configuraciones ante esos modelos, pero reduciendo en añadidos generales como disipación con el objetivo de no llegar a un costo demasiado elevado. La cuestión acá es que ya no se basaron ante estos modelos, sino ante la gama media en B650. Por ende, vemos una placa que precisamente refleja reducciones ante modelos como TUF, Tomahawk o Aorus Elite, donde si mínimamente su costo se acercase, pues hasta cierto punto se podría llegar a pensar el acceder por ese modelo. Pero no es así, porque el costo sí se mantuvo más apegado a la gama alta de B650, como puede ser una Carbon, que ni sentido tendría comparar con esta X670P. Por lo cual, simplemente es una de las peores placas del mercado. No hay un solo añadido que justifique el costo dentro de la misma. Así que si necesitas de una alternativa con las mismas características, B650 TUF es una buena opción y se ganarían bastantes añadidos generales en disipación, estética, por lo menos a mi parecer, desde una base donde lo único que probablemente extrañarás de X670P sean dos conexiones extra en USB, que del mismo modo podrías encontrar por el mismo costo desde Tomahawk y Aorus Elite. De igual manera, si es que accedes a la misma porque quieres la mejor opción dentro de este costo, te recomendaría mirar sobre todo S150 Carbon, o ya algo más preciso lo verás con Edge, A-Gaming o F-Gaming, que aunque no son de mis opciones preferenciales, sí que relucen ante tal mal modelo, y finalmente opciones propiamente en X670 te llevarían con mejores costos y características acordes a sus precios con la X670E PG Lite de ASRock, o tal vez por leves aumentos hacia TUF o Aorus Elite. Por lo que a menos de que su costo se ponga por debajo de la TUF, Aorus Elite y Tomahawk en B650, no sería para nada un modelo recomendable. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para las placas base mencionadas, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.